Mi abuela me contó esta historia una vez de cuando era estudiante, y siempre pensé que sería genial escuchar esta historia en tu canal, así que obtuve su permiso para escribirte esto, y espero que lo encuentres tan espeluznante como yo. Mi abuela creció en Bolivia, donde obtuvo su título, pero para seguir con su doctorado se mudó a Guaymallén en Mendoza, Argentina, para estudiar. Guaymallén es una ciudad muy antigua actualmente con bastante población, cerca de los Andes, muy seca y polvorienta, casi como una ciudad en Nuevo México o Arizona. Tampoco es muy grande y no hay mucho que ver o hacer para los turistas, así que, aparte de las personas que cruzan la frontera desde Bolivia, no es el tipo de lugar donde ves muchos extranjeros, especialmente no muchos estadounidenses. Un día, mi abuela está tomando café en su café favorito, cuando ve a un hombre que obviamente es de América del Norte. Por accidente, él le sonríe, y unos momentos después se acerca a hablar con ella. Su español era aceptable, pero su inglés era mejor. Le dijo que era hombre de negocios y que estaba en Guaymallén para hacer levantamientos topográficos para su empresa en Estados Unidos. Dijo que solo estaría en la ciudad por unos días, pero estaba bien informado sobre la historia y la cultura de la zona. Dado que mi abuela había estado viviendo en Guaymallén durante un tiempo, le contó lo que había aprendido sobre el lugar mientras estudiaba allí. Mi abuela dijo que su conversación fue muy agradable, y que hacia el final, el hombre le preguntó si le gustaría cenar con él al día siguiente. Era encantador y guapo, así que aceptó lo que era básicamente una cita y se encontró con él en un buen bistró la siguiente noche. Empezaron a hablar nuevamente sobre la historia de la región, y en un momento, mi abuela comenzó a hablarle sobre un lugar en el lado boliviano del río de Guaymallén. Básicamente es la parte sur de una ciudad mucho más grande, pero la otra parte está al norte del río, que divide la ciudad en dos. En Bolivia, si cruzas el río hacia el oeste y te quedas en el lado boliviano, te encuentras con estos increíbles sitios de entierro indígenas en los acantilados junto al río. Hace miles de años, tribus nativas sudamericanas enterraron a sus muertos junto al río, y con el tiempo, la erosión de la roca significa que se pueden ver huesos y artefactos funerarios en el costado de la pared y en el agua. Mi abuela había estado en el sitio, y le contó al estadounidense lo increíble que era. Él parecía muy interesado en ver el lugar por sí mismo, pero aunque mi abuela le ofreció acompañarlo, él dijo que prefería ver el lugar él solo. Para ayudarlo a llegar allí, mi abuela le dibujó una especie de mapa, y luego escribió su número de teléfono en la parte trasera para que pudiera llamarla después de su visita. Pero al día siguiente llegó y pasó, y el estadounidense no la llamó. Mi abuela dijo que estaba sorprendida por lo herida que se sentía. Había disfrutado de sus conversaciones con el hombre y, aunque nunca lo dijo, estoy bastante seguro de que esperaba que surgiera algún tipo de romance. Incluso volvió al mismo café donde se conocieron, así como al mismo bistró, con la esperanza de que apareciera para explicar que había perdido su número o algo así, pero nunca apareció. Finalmente, mi abuela decidió olvidarse del hombre. Si él no quería verla más, ella tampoco quería verlo, pero olvidarse de él no fue tan simple. Una noche tuvo un sueño en el que estaba sentada en su apartamento cuando el teléfono sonó de repente. Descolgó el teléfono y en el sueño sabía que era el estadounidense al otro lado, aunque aún no lo había escuchado hablar. Pero en lugar de decir hola, preguntar cómo estaba o invitarla a cenar, él comenzó a llorar. Sonaba como si estuviera muy lejos del teléfono, y mi abuela seguía preguntando en el sueño, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Pero él no respondía, solo lloraba y lloraba mientras mi abuela llamaba más fuerte y más fuerte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahí es donde siempre se despertaba. Eventualmente la pesadilla cesó, y mi abuela simplemente lo atribuyó a algunos sentimientos persistentes que aún no había sacado de su sistema. Pero luego, una mañana, justo cuando salía de su apartamento para tomar su café matutino, 2 policías la detuvieron en su puerta y le pidieron que se identificara. Cuando lo hizo, sostuvieron un dibujo muy familiar. Era el mapa que le había dibujado al hombre estadounidense. Los policías luego le preguntaron si le había dicho al estadounidense que fuera al lugar representado en el mapa dibujado a mano. Mi abuela dijo que no le había dicho que fuera allí, pero que él había querido ir por su propia voluntad y había rechazado la oferta de su compañía. Apenas terminó de responder a sus preguntas antes de que la ordenaran seguirlos. La llevaron a la comisaría para interrogarla, y algunas de sus preguntas fueron extremadamente perturbadoras para ella.
Durante mucho tiempo le hicieron preguntas diferentes, pero se negaron a decirle por qué exactamente estaba allí. Sin embargo, no tardó mucho en darse cuenta de que, si trataban la situación tan seriamente, algo grave debía haberle pasado al estadounidense. Le preguntaron cosas como cuánto tiempo había conocido al estadounidense y si era parte de alguna organización política en Bolivia. Dio respuestas honestas a ambas, y la segunda respuesta fue un no, por cierto. Pero luego las preguntas de la policía se volvieron más oscuras. Le preguntaron si era parte de alguna organización criminal, si tenía un historial de tráfico de drogas en su país natal en Bolivia. Nuevamente, las respuestas a ambas preguntas fueron no, pero aunque mi abuela daba respuestas honestas, los oficiales de policía se pusieron cada vez más enojados, como si ella intentara hacerse la tonta. Finalmente, uno de ellos estalló de rabia y le dijo que mejor empezara a tomar en serio sus preguntas, porque si no lo hacía, había una posibilidad de que fuera a prisión por asesinato y probablemente por el resto de su vida. Y así fue como se enteró de que era una investigación por asesinato, y no tenía que hacer ninguna suposición para saber quién era la víctima. Creo que su reacción al enterarse de que el estadounidense había sido asesinado, finalmente convenció a los oficiales de policía de su inocencia. No tenía idea de lo que le había pasado exactamente al estadounidense, así que pasó de estar asustada e intimidada a exigir saber si estaba muerto. Luego, cuando lo confirmaron, no pudo evitar estallar en lágrimas por todas las razones posibles. Primero, sentía que si hubiera estado con él, tal vez lo habría salvado, pero eso supone que murió por lo que podrías llamar mala fortuna, y eso no fue lo que sucedió en absoluto. La policía dejó en libertad a mi abuela una vez que respondió algunas preguntas más, pero esta vez con un tono muy diferente. No pudieron responder a todas las preguntas que le hizo porque todo era parte de una investigación en curso y continua. Pero no pasó mucho tiempo antes de que sobornos entregaran información en manos de los reporteros. La muerte del estadounidense no fue ningún tipo de accidente. Definitivamente fue un asesinato. Y la policía lo sabía porque cuando alguien encontró el cuerpo, estaba sin cabeza y la cabeza del hombre tenía una mordaza en la boca. Alguien le cortó la cabeza y lo dejó allí en el lugar de entierro para que alguien más lo descubriera. Hay algunos periódicos buenos en Bolivia, pero también muchos tabloides terribles. Y los periódicos regionales son aún peores cuando se trata de exagerar historias para vender sus periódicos. Un periódico dijo que el estadounidense era un traficante de drogas, otro dijo que era de la CIA, y otro trató descaradamente de afirmar que eran los fantasmas de los indígenas reclamando venganza por pecados contra la tierra. Había todo tipo de historias locas como esas, y la policía nunca llegó al fondo de lo que le sucedió a este estadounidense, solo que había sido atado, torturado y decapitado por atacantes desconocidos. La única consolación que mi abuela tuvo fue que, como era estadounidense, solo sería cuestión de tiempo para que los Estados Unidos obligaran a Bolivia a investigar adecuadamente. También esperaba que pudieran enviar al FBI, la CIA o alguna otra gente poderosa para resolver el espantoso misterio de una vez por todas. Luego sería noticia internacional y también precisa. No todas las conjeturas descaradas como las que aparecieron en los periódicos locales. Pero nadie vino, ni un alma buscó al estadounidense, y esa zona donde estaba mi abuela es un lugar pequeño. Así que mi abuela dice que lo habría sabido si algún otro estadounidense estuviera en la ciudad. A medida que pasaron los años, la verdad sobre el asesinato del estadounidense estaba condenada a permanecer como un misterio hasta el fin de los días, cuando todas las verdades son reveladas por Dios. Mi abuela solía decir que esperaba ese día, no solo porque finalmente sabría la verdad de lo que sucedió, sino también para disculparse con ese estadounidense. Ella dijo que solía maldecir su nombre en las noches después de que no llamó, pensando que estaba en algún otro lugar cortejando a otra joven latina ingenua, pero en realidad estaba muerto junto al río después de haber muerto en lo que seguramente fue una experiencia verdaderamente aterradora. Cuando era niño no me parecía extraño que mi abuelo fuera vegetariano. Cuando venía a cenar los domingos, mamá siempre preparaba una porción de berenjena a la parmesana solo para él. Nunca comía ninguno de los antipasti de carne que se pasaban antes,
apartando el plato si alguien se olvidaba y lo pasaba hacia él. Pero a medida que crecí, empecé a notar algunas inconsistencias extrañas en su dieta. Mi abuelo siempre comía la misma salsa de los domingos que el resto de nosotros, con mamá utilizando toda esa deliciosa mezcla de tomate saturado de carne para bañar su berenjena frita antes de acompañarla con pasta y servírsela. Le pregunté a mamá si lo sabía, y resultó que sí. A mi abuelo no le importaba el sabor de la carne. De hecho, bebería sopa de pollo todo el día si no tuviera trozos de carne. El problema no era el sabor ni la ética de comer carne. El problema era algo más. Recuerdo la tarde en que mamá me llamó a la cocina para ayudar con la preparación de la cena, y mientras pelaba zanahorias, le pregunté por qué a mi abuelo no le gustaba ver la carne que estaba comiendo. Supongo que ella pensó que tenía dos opciones: contarme y asegurarse de que nunca preguntara a mi abuelo al respecto en persona, o no decirme y arriesgarse a que me contara la historia de una manera mucho más gráfica, mientras revivía recuerdos terribles en el proceso. Así que eligió la primera opción y decidió contármelo. Sabía que mi abuelo había sido marinero en algún momento durante sus años más jóvenes, y también sabía que había estado en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en esa época era increíblemente ignorante de la historia mundial, así que cuando escuché que navegó por el Pacífico transportando Marines de un lugar a otro, no significaba mucho para mí. Pensé que, ya que era marinero y no soldado, todo lo que hacía era navegar, esperando que un submarino no lo atrapara mientras los soldados hacían todos los disparos y volaban cosas. Técnicamente hablando, eso es cierto. Los marineros tenían una guerra muy diferente por allá. Pero siempre tuve la impresión de que mi abuelo había tenido suerte, por decirlo de alguna manera, y que nunca había visto algo demasiado macabro o aterrador durante su tiempo en la Marina. Y vaya que estaba equivocado al respecto. Mi mamá me contó que, durante la guerra, mi abuelo había servido en lo que ella llamó un buque de asalto anfibio. Estos chicos transportaban a los marines de isla en isla y de batalla en batalla, pero también hacían un montón de otras cosas. Los mantenían alimentados, hidratados y suministrados con lo que necesitaban para pelear. Y cuando los marines tomaban un lugar a los japoneses, los marineros de los buques de asalto anfibio los seguían haciendo todo lo que necesitaba hacerse después de la batalla, y eso incluía la limpieza. En el momento en que mi mamá dijo las palabras limpieza, de repente entendí por qué a mi abuelo no le gustaba ver carne en su plato. En mi defensa solo tenía unos 13 o 14 años en ese momento, y como dije, sabía muy poco acerca de la historia mundial, aparte de algunos presidentes, y un poco sobre la guerra revolucionaria. Entonces, cuando mi mamá me explicó que mi abuelo había estado en lo que equivalía a un equipo de limpieza de campo de batalla, fue como un momento enfermizo de realización antes de que de repente me sintiera terrible por él. Mi mamá me dijo que cuando él y su equipo llegaron a tierra, tenían que recoger los restos de todos los marines muertos, pero también de los japoneses muertos. No podían dejar cadáveres tirados en lugares tan calurosos y húmedos como las islas del Pacífico Sur. Se descompondrían súper rápido y serían criaderos de moscas. Y si una de esas moscas portadoras de enfermedades entraba en un barco, la enfermedad podría acabar con toda la tripulación en cuestión de días. Eso significaba que la limpieza de toda la muerte que los marines dejaban a su paso era un trabajo extremadamente importante, pero también extremadamente sucio y inquietante. A veces se usaba como castigo, pero en su mayor parte, solo los hombres con los estómagos más fuertes y las mentes más robustas eran elegidos consistentemente para cada equipo de limpieza. Y aunque parece el más alto de los cumplidos que mi abuelo fuera uno de los elegidos, ya que definitivamente no era un castigo en su caso, aún le pasó una factura sutil pero evidente. No era solo transportar todos los cuerpos, toda esa carne. Lo que hizo que mi abuelo nunca quisiera verla en su plato de nuevo, eran otras cosas lo que realmente lo desanimó. Una vez encontró a un tipo intentando quitarle los dientes de oro de la boca a un soldado japonés muerto. El tipo no pudo sacar uno de sus dientes traseros, así que simplemente empezó a cerrar en su mandíbula con su cuchillo de combate para tratar de quitar el trozo al que estaba pegado el diente de oro. Decir que cerrar un filete o chuletas de cerdo le recordaba demasiado a eso. Al cerrar con ese sonido enfermo y desgarrador, determinado a llegar a ese diente de oro. Y la otra cosa, la que le dio pesadillas hasta mucho después de que volvió a casa, fue algo que vio en un lugar llamado Landing.
Los desembarcos tenían lugar con la marea alta para que los soldados pudieran llegar directamente a la playa. Pero eso significaba que cuando mi abuelo y su equipo de limpieza llegaron, había un montón de cuerpos flotando en el oleaje y la marea retrocedía rápidamente. Naturalmente, trataron de sacar todos los cuerpos estadounidenses del agua, y solo después intentaron preservar a los japoneses muertos. Pero para cuando todos los soldados de guerra fallecidos estaban fuera del agua, un montón de japoneses habían sido arrastrados más lejos y atrajeron a un montón de tiburones hambrientos. No pudieron hacer nada más que seguir reuniendo lo que tenían en la playa, todo con los tiburones devorando en segundo plano, arrancando pedazos de carne antes de tragarlos en un torrente de agua, y con la próxima marea todos esos trozos de carne y hueso y uniformes quedaron varados en la playa, lo que significa que mi abuelo y su equipo de limpieza básicamente tuvieron que hacer su trabajo de nuevo. Pero esta vez, lo que quedaba de los soldados japoneses estaba todo masticado y medio comido. Después de eso, mi abuelo perdió el apetito por la carne, y de alguna manera, no lo culpo. Me alegra que surgió antes de preguntarle al respecto, porque Dios sabe que nunca querría recordarle algo tan infernalmente traumático. Mamá dijo que tuvo pesadillas durante mucho tiempo después de la guerra, pero no por lo que hicieron esos tiburones con esos soldados japoneses muertos que fueron arrastrados al mar. Lo que más lo afectó, lo que lo tenía despertando en mitad de la noche gritando en un sudor frío, eran las cosas que la gente podía hacerse entre sí, no con sus armas ni sus bombas, sino con sus propias manos. Mi abuela trabajaba como maestra en la misma escuela a la que yo mismo terminé yendo. Cada mañana, caminaba desde su pequeño apartamento a través de un antiguo parque llamado Los Brezos, donde crecían flores silvestres en primavera. Ella utilizaba esta ruta todos los días hasta que escuchó la terrible noticia de que una joven había desaparecido, siendo El Brezo su última ubicación conocida. Durante los primeros días, la policía no permitió que la gente caminara por el estrecho sendero de piedra que atravesaba el Brezo, pero incluso después de que se retiraron, la gente era reacia a regresar. Mi abuela extendió su ruta durante 1 o 2 semanas para evitar el Brezo, ya que había un sentido general de morbosidad y miedo en el lugar. Pero a medida que pasaba el tiempo, la sensación de normalidad regresó y mi abuela comenzó a caminar por allí de camino a y desde la escuela. Ella dijo que definitivamente habría pensado 2 veces si tuviera que caminar por allí de noche o durante la madrugada, pero la mayoría, si no todas, sus caminatas eran de día, y cuando no lo eran, ella organizaba que alguien viniera a darle un paseo. La chica aún estaba desaparecida y el Brezo aún tenía esa sensación de inquietud, pero solo durante el día, cuando había muchas personas alrededor. Entonces, un día, mi abuela salió hacia el trabajo y, como de costumbre, caminó hacia el Brezo y se dirigió por el sendero. Pero en esta ocasión no estaban los habituales paseadores de perros o personas usando el parque como atajo. Estaba completamente vacío. Esto no disuadió a mi abuela, que siguió caminando. Luego, momentos después, vio lo que asumió que era un paseador de perros, paseando por el borde de una de las claras de césped. Mi abuela dijo que parecía una versión más joven de Papá Noel, con una barba oscura grande, poco pelo en la parte superior y una barriga redonda que sobresalía frente a él mientras caminaba. Estaba yendo como si estuviera esperando a que su perro usara el baño, pero luego, casi en el mismo momento, mi abuela notó que no tenía un perro consigo, y él la notó a ella. La miró durante todo el tiempo que cruzaron caminos, y cuando lo hizo, su actitud cambió por completo. Pasó de estar relajado y ocupado en sus asuntos a estar rígido y mirando sin cesar. Mi abuela dijo que el cambio repentino la hizo sentir extremadamente incómoda, y que caminó un poco más rápido cuando estuvo fuera de su vista, mirando por encima del hombro todo el tiempo para asegurarse de que no la siguieran. El hombre no la siguió, pero eso no hizo que la experiencia fuera menos inquietante para ella. Decidió evitar el Brezo por completo, y no solo eso, sino que decidió tomar el autobús solo para asegurarse de estar más segura en el camino a casa. Pensó que nunca volvería a ver al hombre de la barba y de hecho no quería, pero poco después lo vio de nuevo, esta vez en las noticias. No era exactamente su rostro,
Era uno de esos dibujos que la policía usaba para difundir, pero se parecía exactamente a él. Desde la barba hasta el pelo que se adelgazaba hasta los oscuros ojos brillantes que solían mirarla. Ella informó el avistamiento a la policía, preguntándose por qué no se le había ocurrido hacerlo antes. Enviaron oficiales a su departamento para hablar con ella, y durante un tiempo ella tuvo la esperanza de que podría ser lo que la policía necesitaba para atrapar al tipo, ya que volvía al lugar del crimen y todo. Pero resultó que no hizo ninguna diferencia. El misterioso sospechoso de la barba nunca fue capturado y la chica desaparecida sigue desaparecida hasta el día de hoy. Mi abuela piensa que se topó con él mientras revisaba la escena del crimen y aunque parecía relajado, sin preocupaciones en el mundo, estaba reviviendo los detalles más finos de un terrible e imperdonable crimen.